Un niño se pierde en un bosque y se da la peor situación posible. ¿Podrá salir ileso de esta? En un apacible bosque lleno de vida y misterio, una familia había decidido pasar un fin de semana alejada del ruido de la ciudad. La brisa fresca traía consigo el aroma a pino y tierra húmeda, y la tranquilidad del entorno parecía envolverlo todo en un abrazo reconfortante. Alrededor de la fogata, las llamas bailaban bajo el cielo estrellado, proyectando sombras temblorosas sobre la pequeña tienda de campaña y los árboles circundantes. La madre, con su voz cálida, relataba historias de aventuras mientras los niños escuchaban fascinados. El padre revisaba minuciosamente la tienda, asegurándose de que todo estuviera listo para la noche. Los más pequeños, llenos de energía y curiosidad, correteaban cerca de los árboles, intentando atrapar las luciérnagas que titilaban como pequeñas estrellas flotantes. Danny, el menor de todos, era especialmente inquieto. Con su linterna en mano, iluminaba cada rincón que llamaba su atención, emocionado por la magia que parecía esconder el bosque. A medida que la noche avanzaba, el entusiasmo de Danny creció. Se apartó un poco más del campamento, siguiendo las luces danzarinas y los sonidos lejanos de insectos y aves nocturnas. Cada paso lo llevaba más lejos de las voces de su familia, que empezaban a desvanecerse en el murmullo del bosque. Fascinado, no se dio cuenta de que el paisaje a su alrededor había cambiado. Los árboles parecían más altos, las sombras más densas, y el sonido tranquilizador de la fogata ya no se escuchaba. Cuando Danny finalmente levantó la vista, un escalofrío recorrió su pequeño cuerpo. Miró a su alrededor y solo vio oscuridad interrumpida por el débil haz de su linterna. Ya no sabía cómo regresar. El miedo comenzó a instalarse en su pecho, sustituyendo la emoción que lo había impulsado a aventurarse tan lejos. El bosque, que minutos antes le parecía un lugar mágico y lleno de vida, ahora se sentía inmenso y desconocido. Los crujidos de las ramas, el ulular de un búho y el roce del viento entre las hojas se volvían aterradores. Danny giró sobre sí mismo, llamando a gritos a su familia. «Mamá, papá, estoy aquí». Pero su voz se perdió en la inmensidad del bosque. Su linterna parpadeó, amenazando con apagarse, y con ello, la tenue sensación de seguridad que le quedaba. A medida que la noche se hacía más profunda, un aullido resonó a lo lejos, largo y penetrante. Danny se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza. Otro aullido respondió, esta vez más cercano. Sus pequeños pies retrocedieron involuntariamente mientras su mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo. ¿De verdad unos lobos cuidarían a un niño perdido, o lo verán como una presa fácil? La oscuridad envolvía el bosque como un manto pesado, y cada sonido parecía amplificado en la mente aterrorizada de Danny. La linterna que había sido su compañera de aventuras parpadeaba débilmente, emitiendo un destello intermitente antes de apagarse por completo, dejándolo en una penumbra inquietante. Los crujidos de ramas quebrándose a su alrededor parecían acercarse más, haciendo que el pequeño girara la cabeza con movimientos bruscos, buscando desesperadamente un rostro conocido, una señal de su familia. «¿Mamá? ¿Papá?», volvió a gritar, su voz quebrada por el miedo. El bosque respondió con un inquietante silencio. De pronto, un aullido rasgó la tranquilidad nocturna. Largo, profundo, lleno de una fuerza primitiva que resonó en el aire como un eco fantasmal. Danny se quedó petrificado, su respiración entrecortada. Luego, otro aullido, más cercano, y después un tercero, mucho más grave y amenazador. Su instinto de supervivencia se activó, y Danny comenzó a correr, sin un rumbo claro, movido únicamente por el deseo de alejarse de aquello que emitía esos sonidos. Sus pequeños pies tropezaban con raíces ocultas y rocas salientes, mientras ramas bajas lo golpeaban y arañaban. Una de ellas le rasgó la mejilla, dejando un rastro de sangre que brillaba tenuemente bajo la luz de la luna que se filtraba entre las copas de los árboles. De repente, su pie quedó atrapado entre dos raíces entrelazadas. Cayó al suelo con un golpe seco que le sacó el aire de los pulmones. Danny gimió de dolor mientras trataba de liberarse, pero su tobillo estaba firmemente sujeto. Giró la cabeza con dificultad, y entonces lo vio. Unos ojos brillantes, como orbes amarillos incandescentes, emergieron entre los arbustos. Primero un par, luego otro y otro más. 8, 10,
12 ojos lo rodeaban, moviéndose en círculos lentos, casi rituales. Los lobos salieron de entre las sombras. Sus figuras esbeltas y musculosas se deslizaron hacia él con movimientos gráciles pero peligrosos. Danny tragó saliva, sintiendo que su corazón iba a explotar en su pecho. Los lobos no hacían ningún sonido, solo el crujido de las hojas bajo sus patas rompía el silencio. Era como si toda la manada actuara como un solo ser, sincronizada, cada paso calculado. El lobo líder, más grande que los demás, apareció al frente. Su pelaje gris plateado brillaba bajo la luz tenue, y su mirada, fija y penetrante, pareció escrutar al niño con una inteligencia aterradora. Avanzó con lentitud, su hocico húmedo y oscuro a solo unos centímetros de la cara de Danny. Danny apretó los ojos con fuerza, incapaz de contener las lágrimas. Cada músculo de su pequeño cuerpo se tensó, preparándose para el dolor que pensaba inevitable. Podía sentir el cálido aliento del lobo en su rostro, olía a tierra y a carne. Su imaginación, desbordada por el miedo, le mostró escenas horribles de lo que le sucedería en los próximos momentos. El lobo líder se detuvo. Un segundo, dos, que parecieron una eternidad. Danny seguía temblando, pero en lugar de un mordisco, sintió algo inesperado. El lobo tocó suavemente su mejilla con el hocico. Abrió los ojos con cautela y lo miró, confundido. El animal no mostró signos de agresión. Su mirada ya no era feroz, sino tranquila, casi protectora. Unos segundos después, el lobo líder levantó la cabeza y emitió un breve gruñido bajo, una señal que el resto de la manada pareció entender al instante. Los lobos que lo rodeaban retrocedieron lentamente, manteniéndose a cierta distancia, pero sin abandonar al líder ni al niño. El aire que había estado cargado de tensión comenzó a disiparse, dejando a Danny con una sensación desconcertante. El lobo gris bajó la cabeza una vez más, esta vez acercándose al tobillo de Danny atrapado entre las raíces. Con un movimiento delicado pero firme, usó su hocico para empujar la raíz que lo retenía, liberándolo. Danny se incorporó lentamente, todavía temblando, pero sin apartar la vista del lobo, que permanecía inmóvil frente a él. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué estos depredadores, que deberían haberlo atacado sin piedad, parecían protegerlo? Mientras Danny trataba de controlar su respiración y entender lo que acababa de suceder, los lobos formaban una especie de escudo protector a su alrededor. El líder de la manada, siempre alerta, movía las orejas hacia los sonidos del bosque, mientras sus ojos penetrantes recorrían el entorno en busca de cualquier indicio de peligro. Danny, todavía sentado en el suelo, sintió el roce de un lobo joven que se acercó con curiosidad. Este olfateó su mochila, empujándola suavemente con el hocico, pero sin signos de agresión. Danny, tembloroso, acarició tímidamente el lomo del animal, sorprendido por la suavidad de su pelaje y la calidez de su presencia. A lo lejos, un búho lanzó su característico canto, rompiendo el silencio tenso de la noche. Los lobos se tensaron al unísono, levantando sus cabezas como si escucharan algo que Danny no podía percibir. De repente, un rugido distante, profundo y gutural, retumbó en el aire. Era el sonido de otro depredador, quizás un oso o un león de montaña, que marcaba su territorio no muy lejos de allí. Uno de los lobos más jóvenes dejó escapar un leve gruñido, inquieto, mientras el líder le lanzó una mirada que pareció calmarlo de inmediato. El pequeño Danny observó todo esto con una mezcla de fascinación y temor. No entendía por qué los lobos, que deberían verlo como una presa, se comportaban de esa manera protectora. Sin embargo, el líder de la manada se mantuvo cerca de él, de pie, con una postura imponente pero tranquila, mientras los otros formaban un círculo alrededor. Por primera vez desde que se perdió, Danny no se sentía completamente solo. Mientras tanto, en el campamento, la desesperación de los padres crecía con cada minuto que pasaba. La madre, sosteniendo una linterna que apenas iluminaba unos metros frente a ella, gritaba con todas sus fuerzas: «Danny, por favor, respóndenos». Su voz estaba cargada de angustia, y las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a su esposo con una mezcla de esperanza y miedo. El padre, aunque intentaba mantenerse fuerte, no podía ocultar la tensión en su rostro. Sujetaba un palo grueso como arma improvisada, como si pudiera enfrentarse al bosque entero para salvar a su hijo.
Tiene que estar cerca, no puede haber ido muy lejos, dijo, más para sí mismo que para consolar a su esposa. Ambos sabían que el bosque estaba lleno de peligros. Lobos, pumas y otros depredadores nocturnos merodeaban por la zona, y el pensamiento de que Danny pudiera estar enfrentándose a alguno de ellos los llenaba de terror. Cada sombra proyectada por las linternas parecía una amenaza, cada crujido bajo sus pies, un posible ataque. El tiempo parecía alargarse. Cada grito que lanzaban al aire se perdía entre los árboles, sin recibir respuesta alguna. La madre cayó de rodillas por un momento, cubriendo su rostro con las manos. «¿Y si no lo encontramos?», sollozó, su voz rota. El padre la ayudó a levantarse, con los ojos ardiendo de determinación. «Lo encontraremos. No importa lo que nos tome, lo traeremos de vuelta». Los dos siguieron avanzando, sus voces resonando en la vasta oscuridad del bosque, con la esperanza de que su hijo los escuchara y les respondiera. De regreso con Danny, el líder de la manada levantó la cabeza de repente, sus orejas se movieron hacia el sonido lejano de los gritos de los padres. Uno a uno, los otros lobos también comenzaron a escuchar, sus ojos brillantes miraban en la misma dirección. Danny, aún confundido, se levantó lentamente, sintiendo que los lobos, de alguna manera, lo entendían. «¿Mamá? ¿Papá?», dijo débilmente, mirando hacia el bosque oscuro, su voz temblorosa pero llena de esperanza. El líder de la manada se giró hacia él y, con un movimiento lento pero decidido, comenzó a caminar en dirección a los gritos. El resto de los lobos lo siguió, formando una línea protectora mientras Danny, tambaleándose, trataba de seguirlos. Al primer rayo del amanecer, Danny despertó en un pequeño claro iluminado por la suave luz dorada del sol. Había estado acurrucado junto al lobo líder, cuyo cálido pelaje le había brindado un refugio inesperado durante la fría noche. A su alrededor, la manada de lobos mantenía su constante vigilancia. Algunos merodeaban por los bordes del claro, atentos a cualquier posible amenaza, mientras otros descansaban en silencio, pero con las orejas siempre alerta. Danny sintió una mezcla de gratitud y asombro al mirar a sus insólitos guardianes. A lo lejos, los ecos de voces humanas comenzaron a romper la tranquilidad del bosque. Eran gritos frenéticos, cargados de desesperación y esperanza. Las palabras se hacían más claras con cada momento. «Danny, Danny». El corazón del niño dio un vuelco. Se puso de pie rápidamente, aunque sus piernas temblaban por el frío y el cansancio. Con todas sus fuerzas, gritó: «Mamá, papá, estoy aquí». Su voz resonó entre los árboles, y los lobos, perceptivos como siempre, reaccionaron al sonido. El líder de la manada, el lobo de pelaje gris y ojos penetrantes, inclinó la cabeza como si comprendiera lo que estaba sucediendo. Luego, lanzó un aullido profundo y poderoso que atravesó el aire, resonando como una guía hacia los padres desesperados. Los otros lobos se unieron en un coro de aullidos, llenando el bosque con una sinfonía que parecía anunciar la salvación del niño. Pronto, las luces de las linternas se filtraron entre los árboles, moviéndose con rapidez hacia el claro. Las figuras de los padres de Danny emergieron entre la maleza, sus rostros iluminados por una mezcla de alivio y angustia al ver a su hijo ileso. «¡Danny!», gritaron al unísono, dejando caer las linternas mientras corrían hacia él. El niño se lanzó hacia ellos, abrazándolos con todas sus fuerzas. Su madre lloraba desconsoladamente mientras lo cubría de besos, y su padre lo envolvía en sus brazos, repitiendo con voz quebrada: «Gracias a Dios, gracias a Dios». En medio de este emotivo reencuentro, los padres se detuvieron al notar la presencia de los lobos. La manada estaba allí, inmóvil pero vigilante, con sus ojos brillantes observando la escena. Por un instante, el miedo y la admiración se mezclaron en los rostros de los adultos. Pero los lobos no mostraban señales de agresión. De hecho, su postura tranquila parecía transmitir un extraño respeto por la familia. El lobo líder dio un paso adelante, sus movimientos majestuosos y seguros. Se detuvo a poca distancia del niño, mirando directamente a Danny como si esperara una despedida. Danny, todavía abrazado a sus padres, se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. Soltó a su madre suavemente y caminó hacia el animal. Se agachó frente al lobo, sin ningún atisbo de miedo, y extendió una mano para acariciar su cabeza. El lobo permaneció quieto,
aceptando el gesto con una mirada que parecía contener siglos de sabiduría. «Gracias», susurró Danny, su voz temblorosa pero llena de gratitud. El lobo líder dejó escapar un suave gruñido, más un sonido de aprobación que de advertencia. Luego, dio media vuelta y, con un último vistazo hacia el niño, comenzó a caminar hacia la espesura del bosque. La manada lo siguió en silencio, desapareciendo entre los árboles como sombras, dejando atrás un claro que parecía cargado de magia. La familia se quedó allí unos instantes, atónita, sin palabras para describir lo que acababan de presenciar. Finalmente, el padre recogió las linternas, mientras la madre abrazaba a Danny una vez más, como si no quisiera soltarlo nunca más. «Vamos a casa», dijo su padre con voz suave, intentando contener la emoción. De regreso al campamento, el silencio reinaba. Los padres seguían conmocionados por lo ocurrido, mientras Danny, aún algo aturdido, no dejaba de mirar hacia el bosque como si esperara volver a ver a sus protectores. Aquella experiencia sería algo que los marcaría para siempre. Aunque los lobos habían desaparecido en la distancia, su acto de bondad y protección quedaría grabado en los corazones de Danny y su familia. Para ellos, el bosque nunca volvería a ser el mismo. Ahora sabían que, en su vastedad y misterio, podía albergar actos de increíble nobleza incluso en las criaturas más inesperadas. Aunque las palabras no eran suficientes para comprender completamente lo sucedido, la experiencia dejó una marca imborrable en la memoria de la familia. Durante años, contaron la historia de esa noche, un relato que comenzaba con miedo y desesperación pero terminaba con un asombro lleno de gratitud. Danny, en especial, parecía tener una conexión inexplicable con lo ocurrido. Cada vez que hablaba del lobo líder, lo hacía con una mezcla de admiración y cariño, describiendo la calma en sus ojos y la fuerza de su presencia. Con el tiempo, la historia del niño perdido y los lobos comenzó a extenderse más allá de la familia, convirtiéndose en una especie de leyenda local. Los vecinos de la aldea cercana hablaban de cómo el bosque había mostrado su faceta más inesperada. Incluso algunos ancianos, que conocían los secretos del lugar, sugerían que los lobos podían percibir la vulnerabilidad y el sufrimiento, y que quizás habían actuado no solo por instinto, sino también por una forma de empatía que los humanos no podían comprender del todo. Danny, por su parte, nunca olvidó al lobo líder. En las noches tranquilas, miraba por la ventana hacia el bosque, recordando la figura majestuosa que se había interpuesto entre él y el peligro. A menudo se preguntaba qué había sido de la manada. ¿Seguirían recorriendo el bosque bajo el amparo de la luna? ¿Habrían encontrado a otros en necesidad, extendiendo su protección como lo hicieron con él? La conexión entre Danny y el lobo no se rompió con el paso del tiempo. De adolescente, volvió al bosque en más de una ocasión, guiado por un sentimiento de gratitud y el deseo de reencontrarse con sus antiguos protectores. Aunque nunca volvió a ver al lobo líder ni a su manada, siempre sentía su presencia en el aire, como si el espíritu de esa noche aún habitara entre los árboles. El bosque mismo se transformó en un símbolo para la familia. Lo que una vez fue un lugar de temor y peligro ahora era un recordatorio de la fuerza inesperada de la naturaleza. No solo su imponente capacidad para intimidar, sino también su sorprendente habilidad para cuidar y proteger. Cada vez que regresaban, caminaban con respeto y gratitud, sabiendo que en ese vasto espacio salvaje habían encontrado una bondad que desafiaba toda explicación. En los años posteriores, Danny decidió dedicar su vida a estudiar el comportamiento animal. Inspirado por los lobos que lo habían salvado, comenzó a trabajar en la preservación de especies en peligro, buscando formas de proteger a las criaturas que, en su noche más oscura, habían sido sus protectoras. Para él, cada proyecto, cada jornada en los bosques o reservas naturales, era un homenaje a la manada que había cambiado su vida para siempre. El bosque permaneció como un lugar lleno de vida y misterio, un refugio tanto para los humanos como para las criaturas que lo habitaban. Para la familia, y especialmente para Danny, fue un recordatorio eterno de que incluso en las situaciones más aterradoras, la bondad puede surgir de las fuentes más inesperadas. Y aunque los años pasaron, y las historias se contaron una y otra vez, la imagen del lobo líder, con sus ojos penetrantes y su presencia imponente, siempre vivió en el corazón de Danny como un símbolo de compasión en medio de la vastedad salvaje.